el autobús de Alsa esperaba en la penumbra de la estación sur de Madrid, su motor un murmullo profundo y constante, como la respiración de una bestia metálica a punto de lanzarse a la noche. Me acomodé en mi asiento asignado, el último de la fila, pegado al pasillo. Un deseo egoísta y silencioso se apoderó de mí, que el asiento de la ventanilla permaneciera vacío. El viaje hasta Granada era largo, y anhelaba el lujo del espacio, la libertad de estirar las piernas y, más que nada, la soledad para perderme en el laberinto de mis pensamientos. Llevaba un vestido lencero de satén verde esmeralda que se adhería a mi piel con cada movimiento, una prenda quizás demasiado atrevida para un viaje nocturno, pero venía directamente de una cena de despedida que se había alargado más de la cuenta. Sus finos tirantes dejaban mis hombros al descubierto y el frío del aire acondicionado me erizaba la piel. Mis pies, enfundados en unas sandalias de tacón fino con una delicada pulsera al tobillo, ya protestaban por las horas de pie. Contaba los segundos para poder liberarlos. La estación estaba casi desierta a esa hora tardía. Observaba la puerta del autobús con una ansiedad creciente, viendo cómo el reloj digital avanzaba inexorablemente hacia la hora de partida. Quizás mi compañero de viaje había perdido el autobús. Quizás el destino me regalaba ese pequeño oasis de soledad. Pero entonces, apareció él. Se llamaba Mateo, aunque yo todavía no lo sabía. Caminó por el estrecho pasillo con una calma que parecía desafiar la prisa del mundo. No era especialmente alto, pero se movía con una seguridad innata, una presencia que llenaba el espacio sin reclamarlo. Llevaba una simple camisa de lino arremangada hasta los codos, revelando unos antebrazos fuertes y bronceados. Su equipaje de mano era una mochila de cuero gastado que sostenía con una mano. Olía a algo limpio y especiado, a bergamota y a algo más, un aroma a tierra que me resultó extrañamente familiar. Con permiso, dijo al llegar a mi altura. Su voz era grave, con un ligero acento del sur que acarició mis oídos. Señaló el asiento de la ventanilla. Creo que este es el mío. Mi pequeño sueño de soledad se desvaneció, pero le dediqué la mejor de mis sonrisas forzadas. Adelante. Colocó su mochila en el compartimento superior con un movimiento fluido y se sentó. Para mi sorpresa, no invadió mi espacio. Se acomodó con una postura relajada pero respetuosa, dejando una distancia prudente entre nosotros. Un caballero. ¿Eso, o simplemente era tan reacio a hablar con extraños como yo? Se giró hacia mí con una media sonrisa que iluminó sus ojos oscuros. Mateo, se presentó, extendiendo la mano. Clara, respondí, y al aceptar su saludo, sentí el calor de su piel y la firmeza de su agarre. Fue un contacto breve, profesional, pero una extraña corriente eléctrica recorrió mi brazo. Por un instante, el aire entre nosotros pareció cargarse de significado. ¿También a Granada?, preguntó, mientras el autobús comenzaba a moverse con una suave sacudida, dejando atrás las luces de la capital. Asentí, retirando la mano. Sí, vuelvo a casa. A visitar a la familia. Aproveché para quitarme discretamente las sandalias, moviendo los dedos de los pies, sintiendo un alivio inmediato. Tenía las uñas pintadas de un rojo intenso, un pequeño acto de rebeldía contra la sobriedad de mi vida en Madrid. Yo también soy de allí, dijo él, y un brillo especial apareció en su mirada. Aunque hace tiempo que no vivo en la ciudad. Era imposible no devolverle la sonrisa. Había algo reconfortante en ese pequeño detalle, en saber que ambos compartíamos el mismo destino, un regreso a las raíces. Las luces de la ciudad se fueron convirtiendo en puntos lejanos hasta que la oscuridad de la autovía nos envolvió por completo. Normalmente, me habría puesto los auriculares y me habría desconectado del mundo. Pero con Mateo era diferente. Había una naturalidad en su presencia que me invitaba a bajar la guardia. ¿Qué te hizo marcharte de Granada?, me preguntó de repente, su voz un susurro en la quietud del autobús. El tiempo pareció detenerse en el breve espacio que separaba nuestras manos. Mi corazón latía desbocado en mi pecho,
un tambor ansioso en el silencio del autobús. Había expuesto un trozo de mi alma con ese gesto, una vulnerabilidad que me aterraba y excitaba a partes iguales. Por un instante eterno, temí que se apartara, que mi impulso hubiera roto la frágil magia que habíamos tejido con palabras. Pero Mateo no se apartó. Con una lentitud deliberada que hizo que mi pulso se acelerara aún más, giró su mano y la abrió, con la palma hacia arriba. Una invitación. No un simple gesto de aceptación, sino una ofrenda. Dudé solo una fracción de segundo antes de dejar que mis dedos se posaran sobre los suyos. Él cerró su mano sobre la mía, y el mundo entero se redujo a ese punto de contacto. Su piel era cálida y ligeramente áspera, la piel de un hombre que conocía la tierra y el sol. Nuestros dedos se entrelazaron con una naturalidad pasmosa, como si hubieran sido diseñados para encajar de esa manera. Levanté la vista y me encontré con su mirada. En la penumbra, sus ojos parecían pozos oscuros llenos de estrellas lejanas. Ya no sonreía, su expresión era seria, intensa, como si estuviera leyendo cada uno de mis pensamientos. Es curioso, susurró, su voz apenas un murmullo que vibraba a través de su mano hasta la mía. He vivido en Granada casi toda mi vida. Frecuentaba los cafés del Realejo, me perdía por las teterías de la calderería. ¿Cómo es posible que nunca nos hayamos cruzado? Quizás sí lo hicimos, respondí, mi propia voz sonando extrañamente entrecortada. Me encantaba la forma en que su pulgar dibujaba círculos lentos y metódicos sobre el dorso de mi mano, un gesto tan simple y a la vez tan devastadoramente íntimo. Quizás pasamos uno al lado del otro en la carrera de la Virgen, o nos sentamos en mesas contiguas en algún bar de tapas de la Plaza Nueva, y simplemente no era nuestro momento. No, dijo él con una certeza que me sorprendió. Si te hubiera visto, me acordaría. Su mirada descendió por un instante, recorriendo el contorno de mi rostro, deteniéndose en mi cuello donde el fino collar de plata brillaba débilmente, y luego bajó más, hasta mis pies descalzos sobre la moqueta del autobús. Un calor repentino me subió por las mejillas. Ese rojo, dijo en voz baja, refiriéndose a mis uñas, es el color de los geranios que cuelgan de los balcones del Albaicín. El comentario era tan inesperado, tan poético, que me dejó sin aliento. Nadie me había dicho algo así. No era un piropo vulgar, sino una observación, una conexión que solo alguien de nuestra tierra podría hacer. Me sentí expuesta, vista de una manera completamente nueva. Para ocultar mi rubor, apoyé la cabeza en el respaldo de mi asiento, girándome ligeramente hacia él. El satén de mi vestido se deslizó sobre mis muslos, un susurro de seda en la quietud. Su aroma, esa mezcla de bergamota y tierra húmeda, era más intenso ahora, y sentía el calor que irradiaba su cuerpo, un calor que parecía atravesar la fina tela de mi ropa. Tus manos no parecen las de un urbanita de Madrid, le dije, cambiando de tema para recuperar el control. Acaricié con la yema de mi dedo una pequeña cicatriz blanca en su nudillo. Él miró nuestras manos entrelazadas. Nunca lo fui. Ni siquiera cuando vivía allí. Mi abuelo me enseñó a cuidar de los naranjos y los jazmines del Carmen. Supongo que es algo que no se olvida. La tierra te deja una marca que ningún traje de oficina puede borrar. Hablamos un poco más, pero las palabras empezaban a sobrar. El lenguaje de nuestros cuerpos era mucho más elocuente. El suave roce de sus dedos, la forma en que mi respiración se acompasaba con la suya, la cercanía de nuestros rostros en el espacio confinado del asiento. Ya no éramos dos extraños. Éramos dos almas que se reconocían en la noche, dos historias que convergían en la autopista A4. El vaivén del autobús nos acercaba y nos alejaba en un ritmo lento y sensual. En un momento, el movimiento hizo que mi cabeza se deslizara del respaldo y quedara apoyada en su hombro. La luz fluorescente era un castigo. Cruda y sin piedad, despojaba al mundo de sus sombras y de su magia. El interior del autobús, que momentos antes había sido nuestro universo privado, se reveló como un espacio anodino y ligeramente mugriento.
Pude ver el cansancio en los rostros de los otros pasajeros, el polvo en las ventanillas, y en el reflejo del cristal, mi propia cara de turbación, con las mejillas sonrojadas y los labios entreabiertos. Mateo y yo nos habíamos apartado tan rápido que casi resultaba cómico. Ahora, él miraba fijamente por la ventana la desoladora área de servicio, aunque no había nada que ver salvo asfalto y un par de camiones aparcados. El silencio entre nosotros era denso, cargado de un, casi, que pesaba más que cualquier palabra. El conductor ha anunciado una parada de 20 minutos, dijo por fin, sin mirarme. Su voz había perdido la calidez del susurro, ahora era meramente informativa. Ah, bien, respondí, sin saber qué más decir. Alisé mi vestido por 10ª vez. ¿Quieres bajar a estirar las piernas? ¿Tomar un café, o algo? Esta vez sí me miró, y en sus ojos vi un reflejo de mi propia incomodidad, pero también una súplica, no dejemos que esto termine aquí. Asentí con gratitud. Sí, por favor. Necesito aire. Volver a ponerme las sandalias fue una pequeña tortura. Tuve que inclinarme, sintiendo la mirada de Mateo sobre mí mientras buscaba a tientas las finas tiras de cuero. El gesto de abrochar la diminuta hebilla en mi tobillo se sintió extrañamente íntimo y torpe bajo su escrutinio. Al ponerme de pie, el taconeo de mis sandalias sobre el suelo del pasillo sonó escandalosamente alto. Bajamos del autobús y el aire frío de la noche manchega me golpeó, despejándome la cabeza. Caminamos en silencio hacia la cafetería, un edificio impersonal con enormes ventanales que vomitaban una luz blanquecina. El sonido de mis tacones sobre el pavimento irregular era el único acompañamiento a nuestros pasos. Noté que él había adecuado su ritmo al mío, más lento, más deliberado. Un pequeño gesto de consideración que no me pasó desapercibido. Dentro, el olor a café quemado y a productos de limpieza lo impregnaba todo. Nos sentamos en una pequeña mesa de formica, uno frente al otro. Ahora podía verle bien. Tenía una pequeña cicatriz casi imperceptible en la ceja izquierda y unas finas arrugas de expresión alrededor de los ojos, las marcas de alguien que sonreía a menudo. Llevaba la camisa de lino ligeramente arrugada, y un par de botones desabrochados en el cuello dejaban entrever el inicio de un pecho fuerte y bronceado. Me sentí a la vez fascinada y profundamente cohibida, consciente de que él también me estaba observando. Sentía su mirada recorrer mis hombros desnudos, la línea de mi clavícula donde descansaba el collar, la forma en que el vestido de satén se ceñía a mi cintura. No era una mirada lasciva, sino apreciativa, casi estudiosa, lo que de alguna manera la hacía aún más perturbadora. 2 cafés con leche, por favor, le dijo a la camarera sin apartar los ojos de mí. Cuando nos sirvieron, nuestras manos se rozaron al coger los azucarillos. La misma corriente eléctrica de antes, pero esta vez fue fugaz, cortada por la banalidad del entorno. Así que, empezó él, removiendo su café. ¿Una cena de despedida? ¿Dejas a alguien importante en Madrid? La pregunta flotó en el aire, cargada de implicaciones. ¿Era celos lo que percibía en su tono? ¿O simple curiosidad? Dejó un trabajo, un apartamento y una versión de mí misma que ya no me convencía, respondí, eligiendo mis palabras con cuidado. Nadie que me espere, si es lo que preguntas. La confesión me salió más directa de lo que pretendía. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro, borrando la tensión. Bueno saberlo. Levantó su taza en un brindis silencioso. Por las versiones que dejamos atrás. Y por las que estamos a punto de encontrar, añadí, chocando mi taza con la suya. En ese instante, entre el ruido de la máquina de café y las conversaciones ajenas, la burbuja volvió a formarse a nuestro alrededor. Una conexión tan fuerte que el resto del mundo se volvía borroso. Esa luz, dijo de repente, su voz volviendo a ser un susurro confidente. Ha sido el peor enemigo de un buen momento en la historia de los viajes en autobús. Me reí, una risa genuina y liberadora. Estoy de acuerdo. Pésimo guión.
El aviso del conductor por la megafonía nos devolvió a la realidad. Mi aliento se quedó atrapado en mis pulmones. Cada terminación nerviosa de mi cuerpo parecía haberse concentrado en la planta de mi pie, en el punto exacto donde sus pulgares ejercían una presión firme y sanadora. El gesto era tan audaz, tan inesperadamente íntimo, que me robó la capacidad de pensar. Solo podía sentir. Sentía el calor de su mano envolviendo mi talón, la textura ligeramente áspera de su piel contra la mía, un contraste que enviaba escalofríos por toda mi espina dorsal. Cerré los ojos con fuerza, apoyando la cabeza contra el frío cristal de la ventanilla. El mundo exterior se disolvió en un borrón de luces fugaces. Mi universo se había encogido a las sensaciones que él despertaba en mí, una oleada de placer que nacía en mis pies y subía por mis piernas, deshaciendo los nudos de tensión de mi cuerpo y de mi mente. Era un lenguaje sin palabras, una forma de cuidado tan profunda que me sentía completamente vulnerable y, a la vez, increíblemente segura. Yo, que siempre había construido murallas a mi alrededor, me encontraba desarmada por un hombre al que conocía desde hacía apenas unas horas. Cuando terminó con un pie, lo depositó con una delicadeza infinita en el suelo antes de levantar el otro y empezar de nuevo el mismo ritual. El ritmo constante de sus manos era hipnótico, una nana para mi alma cansada. La tensión que se había acumulado en mis hombros durante meses de trabajo en Madrid pareció disiparse en el aire viciado del autobús. «¿Cómo?», susurré por fin, mi voz apenas un hilo de sonido en la oscuridad. «¿Cómo lo sabías?». No dejó de masajear mi pie. «Te he estado observando, Clara», respondió en voz baja, su tono grave y sereno. «Vi la mueca de dolor en tu cara cuando te descalzaste. Y vi cómo tus hombros se relajaban cada vez que sonreías». Hizo una pausa, y su pulgar se detuvo en el arco de mi pie, provocando que un suspiro involuntario escapara de mis labios. A veces, el cuerpo habla más claro que las palabras. Su percepción me dejó atónita. Me veía. Realmente me veía. No solo la fachada que presentaba al mundo, sino las pequeñas grietas, las tensiones ocultas. Finalmente, su masaje se detuvo. Con la misma ternura, colocó mi segundo pie en el suelo. Pero no se retiró. En lugar de eso, su mano subió por mi pantorrilla, un roce ligero sobre la piel desnuda, hasta encontrar mi rodilla. Su otra mano seguía aferrada a la mía. El aire entre nosotros volvió a cargarse, pero esta vez no había incomodidad ni duda. La tensión era pura, eléctrica, una promesa ineludible. Se inclinó hacia mí, y esta vez no hubo vacilación. Su mano libre subió hasta mi nuca, sus dedos enredándose suavemente en mi pelo, inclinando mi cabeza para encontrar la suya. El mundo se detuvo por segunda vez esa noche. El beso no fue como lo había imaginado. No fue una explosión de pasión, sino algo mucho más profundo. Fue un beso lento, tierno, un reconocimiento. Sus labios eran suaves y cálidos, y sabían a café y a algo más, a algo dulce y limpio, como el perfume de los azahares en una noche de primavera granadina. Fue un beso que no exigía, sino que daba. Un beso que contaba la historia de las últimas horas, la conexión, la interrupción, la intimidad reencontrada. Le correspondí con la misma entrega, mis manos subiendo hasta su pecho, sintiendo el latido acelerado de su corazón bajo la tela de su camisa. Cuando nos separamos, nos quedamos con las frentes apoyadas, respirando el mismo aire. No hacían falta palabras. Habíamos cruzado un umbral del que ya no había retorno. Me acurruqué contra él, mi cabeza encontrando un hueco perfecto en su hombro. Su brazo me rodeó, atrayéndome hacia sí en un abrazo protector. Por primera vez en años, me sentí en casa. El suave balanceo del autobús, el calor de su cuerpo, el olor de su piel, me dejé llevar, flotando en una nube de paz y de una felicidad tan intensa que casi dolía. El viaje estaba llegando a su fin. Las primeras luces del alba teñían el horizonte de un gris pálido, revelando las siluetas de los olivos que flanqueaban la carretera.
estaba a punto de quedarme dormida en sus brazos cuando mis ojos se posaron en su antebrazo, en el lugar donde la manga de su camisa se había deslizado un poco hacia el calor del cuerpo de Mateo se convirtió en una quemadura. El brazo que me rodeaba, que un instante antes había sido mi refugio, ahora se sentía como la jaula de un enemigo. Me aparté de él. No fue un movimiento brusco, sino un lento y deliberado repliegue, como si retrocediera ante una serpiente. Mis músculos se tensaron, y un frío glacial se extendió por mis venas, apagando el resplandor que él había encendido en mí. Sintió el cambio de inmediato. Su brazo cayó, y la confusión tiñó sus facciones, borrando la paz que se había instalado en ellas. —¿Clara? —preguntó en un susurro. —¿Qué pasa? —Estás helada. No podía mirarlo a los ojos. Mi mirada estaba fija en el león y la granada tatuados en su piel. Levanté una mano temblorosa y señalé el dibujo. No necesité decir el nombre. Mis ojos lo dijeron todo. Una sombra de comprensión, seguida de una profunda y amarga resignación, cruzó su rostro. No lo negó. Simplemente bajó la mirada hacia su propia muñeca, como si viera el emblema por primera vez. De la torre, sí sé, y el nombre salió de mis labios como un veneno, el eco de un centenar de historias de traición, de ruina y de odio que habían sido la banda sonora de mi infancia. Todo cobró un sentido terrible, su regreso para ayudar a su padre, su mención a un Carmen. Los de la torre poseían uno de los cármenes más espectaculares del Albaicín, con vistas a la Alhambra, una propiedad que, según mi abuelo, le fue arrebatada a nuestra familia mediante engaños. —Clara, escúchame, empezó, su voz ahora tensa, urgente. Pero en ese momento, el autobús redujo la velocidad, las luces interiores se encendieron de nuevo, y el anuncio del conductor resonó por los altavoces: próxima parada, estación de autobuses de Granada. Fin del trayecto. La gente comenzó a removerse, a recoger sus cosas. Nuestro viaje, nuestra burbuja, había llegado a su fin de la manera más cruel posible. El mundo real irrumpía con toda su brutalidad. Nos levantamos en un silencio sepulcral. Él cogió mi maleta del compartimento superior, sus movimientos rígidos y extraños. Ya no había fluidez entre nosotros, solo un abismo de historia. Mientras avanzábamos por el pasillo hacia la salida, sentí las miradas curiosas de los pocos pasajeros que estaban despiertos. ¿Qué verían? ¿A dos amantes tras una noche de pasión o a dos enemigos en el umbral de una guerra? En el andén, el aire fresco de la mañana granadina olía a jazmín y a asfalto. La luz del sol naciente, dorada y prometedora, parecía una burla. Mateo me agarró del brazo antes de que pudiera escaparme. No es lo que piensas, dijo, su voz ronca por la desesperación. Esa historia, esa estúpida enemistad, no tiene nada que ver conmigo. No tiene nada que ver con nosotros. ¿Con nosotros? Me reí, pero el sonido fue seco y carente de alegría. No hay un nosotros, Mateo. Nunca lo hubo. Solo dos tontos contándose historias en un autobús para matar el tiempo. Cada palabra era una cuchillada para él, pero también para mí. Sabes que no es verdad, insistió, y su mirada era tan intensa que tuve que apartar la vista. Lo que ha pasado esta noche, ha sido real. No dejes que un apellido lo destruya todo. Hay nombres que son como muros, Mateo, sentencié, mi voz temblando a pesar de mis esfuerzos por parecer fuerte. Y el tuyo es el más alto y antiguo de todos. Un muro que mi familia nunca pudo escalar. Vi el dolor en sus ojos, y una parte de mí se rompió. La parte que se había enamorado de él en el transcurso de una noche. Pero el miedo, el peso de la lealtad familiar y el adoctrinamiento de toda una vida fueron más fuertes. Me solté de su agarre. Adiós, Mateo. Di media vuelta y empecé a